Estamos al aire con nuestro columnista político, con Jorge Dercos. Hola Jorge, Gaby Corral te habla. Buen día Gaby, ¿cómo estamos? Buen día. Vamos a seguir hablando, supongo, de lo que pasa con el correo argentino. Bueno, creo que lo del correo es lo que actúa como un disparador para analizar lo que es el año y medio ya de gestión del presidente Macri, porque hay una sociedad que todavía no termina de digerir lo que ha pasado y no termina de entender qué es lo que viene realizando el gobierno, pero creo que cada vez queda más a la vista, queda cada vez más desnudo que el gobierno gobierna para sus propios negocios, ¿no? Sí. Claro. Desde el presidente hasta muchos de sus funcionarios, el ministro Aranguren, Bujaile, toda la causa del dólar futuro, son hechos contundentes que marcan una clara definición y una clara línea de acción. Y en estas cosas a veces es más práctico y es más gráfico citar ejemplos de cosas que han ido pasando en este último tiempo para que comprendamos de qué manera fueron siendo favorecidas las empresas del grupo Macri, que en el año y medio que lleva de gestión Mauricio, que siempre es Macri, han incrementado su patrimonio de manera escandalosa. Y el primer ejemplo que uno podría tomar en la gestión de gobierno del presidente vinculada a sus empresas tiene que ver con la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, ¿no? Una obra que va a demandar 45.000 millones de pesos y que el pliego de la licitación implicaba que la empresa que se hacía cargo del soterramiento del Sarmiento debía conseguir los fondos para llevar adelante la obra. Hete aquí que el primo Calcaterra, que es el que está al frente de las empresas de Macri en estos momentos, no consiguió ese financiamiento. ¿Y qué sucedió? En febrero del año pasado, Macri, a través de un decreto, le dio los fondos necesarios para iniciar las obras que había ganado en la licitación. ¿Se comprende el mecanismo? Claro. La empresa tenía que conseguir financiamiento externo para realizar la obra, y el Estado obviamente iba a ir pagando. La empresa no realiza este trámite y el Estado es el que termina poniendo la plata y pagando. Punto uno, aquí son 45.000 millones de pesos para el primo Calcaterra, para una obra pública, y a su vez autoriza más adelante lo que también fue un escándalo, que si no fuera por la gran protección mediática que tiene el presidente, también hubiera estado formando parte de estos titulares, cuando autoriza a su primo Calcaterra a comprar un banco que tenía dos sedes nada más, una sede en Buenos Aires y otra sede en un paraíso fiscal. Y con los antecedentes del presidente, con las cuentas offshore que tiene, que son más de 40 cuentas que le han descubierto en el exterior, ya sea en Panamá, en Bahamas o en otros paraísos fiscales, y que todos sabemos que estas cuentas son para esconder activos que no se pueden declarar porque en su mayoría han sido ganados o forman parte de alguna negociación ilícita, de algún fondo de corrupción, de algún negocio vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero, etcétera, etcétera. Ninguno tiene cuentas offshore para tener blanqueado el capital que legítimamente ha ganado, sino todas estas cuentas son generadas y puestas en valor precisamente para esto, para ocultar dinero que es dinero mal habido. Y después, lo otro escandaloso, lo que fue a través de un decreto modificar una ley del Congreso para permitir que se incorporen al blanqueo de capitales a los familiares directos de los funcionarios, ¿no? Claro. ¿Esto qué hace? Esto que Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, se encargó de aclarar en muchísimos medios que uno de los fundamentos que él logró incluir en esa ley era que los familiares no podían blanquear el dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza a los familiares para ocultar como testaferros patrimonialmente, claro, se los utiliza como testaferro. Entonces va de suyo que una ley en la cual se permita el blanqueo a familiares directos de los funcionarios, implícitamente puede estar implicado en algún hecho de corrupción o de lavado de dinero. De allí que esa cláusula que incluye Felipe Solá en la ley era fundamental y era la que le daba el espíritu a esa ley. El presidente Macri lo que hizo con esa ley fue modificarla por decreto y cambiarle todo el sentido
y permitir que los familiares pudieran blanquear su patrimonio también. Y continuando con esto, hoy una noticia en los diarios nacionales, muy chiquitita, muy perdida ahí, habla de que en los próximos 180 días serán adjudicadas a distintas líneas aéreas de bajo costo rutas en el territorio nacional y rutas que la Argentina tiene por los convenios internacionales para viajar a otros destinos, ya sea de nuestro continente, de América Latina y el Caribe, o de Europa, o de Asia, o de África. Y aquí que hace muy poco tiempo, y antes que se avanzara con el decreto de desregulación del espacio aéreo argentino, Macri, que tenía una compañía llamada MacAir, vende esta compañía a Avianca. Y hoy Avianca, a través de una subsidiaria que genera con la compra de MacAir, se va a quedar con muchas de las rutas más rentables que tiene Aerolíneas Argentinas y que forman parte del patrimonio de todos y que forman parte del negocio aerocomercial. Una de estas causas fue por la que renunció, ¿se acuerdan?, la presidenta de Aerolíneas Argentinas. Sí. Cuando esto empezó a llevarse adelante, la presidenta renuncia porque realmente es escandaloso. La aerolínea del presidente es vendida a una aerolínea extranjera, como es el caso de Avianca. Avianca genera una nueva empresa a partir de que había comprado esta empresa de capitales nacionales, y a partir de allí se introduce en el negocio aerocomercial de la Argentina, justificando de esta manera la destrucción de aerolíneas y generando los primeros pasos para lo que ellos entienden que debería ser el fin de esta aerolínea, que es nuevamente la privatización. Jorge. Sí. Le recordamos a todos los oyentes que estamos hablando con Jorge Derco, columnista político. Sabemos que podemos encauzar miles de temas con lo que está haciendo Mauricio Macri en estos 2 años de gestión, el año pasado y bueno, este que ha comenzado, pero encauzando un poco lo que se vive en la ciudad de Berisso. ¿Vos cómo estás viendo el accionar de los concejales para con los vecinos, con el temporal que hubo el 5 de febrero y sumado a ello las intensas lluvias que desde ayer, hoy y posiblemente el fin de semana? Bueno, realmente lo que uno podría hacer, después continuamos con la columna. Sí, sí, sí. Pero realmente lo que uno observa es una falta de protagonismo de muchos de las autoridades municipales para estar al frente de este conflicto, de esta situación meteorológica que tantas complicaciones ha generado en nuestra ciudad, desde los cortes permanentes de luz, la falta de agua para muchísimos vecinos. Esto ha generado también que el temporal destruyera parte del patrimonio arbolístico que tiene nuestra ciudad, donde todavía muchas calles no se ha levantado la basura que se ha generado con el temporal, no solo la del primero, sino también la de este último fin de semana. Así que es preocupante en algunos aspectos la falta de respuesta rápida, clara y contundente y el involucramiento de muchos funcionarios para dar una respuesta justa, social y contenedora a muchos bericenses que están pasando un mal momento. Gracias, Jorge, con eso. Seguía, bueno, con el tema. Estábamos con aerolíneas. ¿Cómo? Estábamos con aerolíneas y vamos a decir el entramado de empresas que tiene Macri o de intereses económicos que tiene el grupo Macri o Macri sobre aerolíneas. Y ahora el tema, bueno, lo que ha salido en las últimas horas, que es el tema del correo, y en donde lo que queda claro que no solamente el accionar del presidente Macri, sino que este gobierno, su parte constitutiva, son todos funcionarios que han venido a hacer sus negocios, desde Federico Pinedo, que tiene una empresa de telecomunicaciones que fue creada en 1996 y que negocia actualmente, ¿no?, para quedarse con parte de las comunicaciones en la Argentina en una clara incompatibilidad. Aranguren y las acciones que él tiene en Shell y la compra a gas a Chile, perjudicando convenios que tenía la Argentina que permitía ingresar gas boliviano a nuestro país de manera más económica y más barata, lo que fue la causa futura con Quintana y Lopetegui, el dólar a futuro, que
acusan al gobierno anterior, pero los que fueron beneficiados con la devaluación han sido todos los funcionarios de Cambiemos que habían comprado dólar a determinado valor, que se pusieron del otro lado del mostrador, fijaron el valor, hicieron una diferencia que en muchos casos superó el 45-50%. Y ante esto lo que uno se pregunta es cómo continúa y cómo se protege esto, porque hay un fusilamiento mediático judicial con todo lo que tiene que ver con el gobierno anterior, y no porque sea necesario comparar, pero acá hay cuestiones que están estigmatizadas, que aparecen en los medios, que se generan causas judiciales, el plan Cunita, la investigación del fútbol para todos. Acuérdense de lo que fue, iba a venir Pérez Corradi a poner preso a Aníbal Fernández, y Pérez Corradi terminó extraditado a Estados Unidos, Aníbal Fernández nunca fue acusado de nada, y si el que tiene problemas ahora es Parrilli. Claro. ¿No? O se genera la causa Otesur con el juez Bonadío. Y saben, yo también para dimensionar, porque acá hablamos de el choreo de Macri con el tema del correo, y eso implica 70.000 millones de pesos para los argentinos. La causa Otesur que lleva adelante Bonadío, ¿saben de qué estamos hablando? Pues yo no he escuchado en muchos medios que se diga de qué estamos hablando cuando se habla y se acusa a la expresidenta o a sus familiares directos con esta causa de Otesur. Lo que estamos hablando es de un hotel, una propiedad, un inmueble que se alquila en un valor de 15 a 20.000 dólares mensuales, lo cual implica que las habitaciones que tiene ese hotel a precio de 100 pesos por día. Hoy vos hablabas de 98 pesos que era el aumento a los médicos. Sí. En este caso, 100 pesos por día es el alquiler de una habitación, prorrateando el alquiler de este hotel. Y por esto está siendo investigada la expresidente, generando una paranoia en la sociedad, generando causas que es difícil probar en la justicia, pero generando que siempre hay un mecanismo oscuro, que hay que investigar, que la corrupción es la madre que generó el kirchnerismo, y creo que esto no es así, porque todas las causas judiciales no han podido avanzar más allá de avanzar en los medios de comunicación, pero judicialmente no han podido avanzar, porque son causas que se crean y se generan mediáticamente, y después probarlas en sede judicial es otra cosa. Pero fíjese la diferencia entre esto, este fusilamiento mediático, y lo que está sucediendo con Cambiemos, que no son ni operatorias de la oposición, que no son operatorias de los medios de comunicación, sino que la mayoría de estas denuncias vienen por investigaciones internacionales. Los Panama Papers no es algo que haya salido de acá, muy por el contrario. La Nación tenía la información antes de la elección del año pasado y sin embargo la ocultó para no perjudicar a Macri. Pero la Panama Paper es una investigación que surgió de un consorcio de medios internacionales. Lo de Gustavo Arriba, el jefe de los servicios de inteligencia en la Argentina, también es una causa que se genera en el exterior. En Brasil. De Odebrecht, ¿no? Sí. Entonces, y todas estas han ido generando, entre todos los que mencionábamos, son realmente negociaciones incompatibles con la función pública, porque están de los dos lados del mostrador en esto. Y en esto hemos ido perdiendo muchos, y ya como para ir concluyendo el comentario del día de hoy, se ha ido perdiendo mucho porque el gobierno no solo ha pedido legitimidad, sino que está involucrado en casos de corrupción gravísimos, algunos que no reconocen antecedentes no solo en la historia de nuestro país, sino a nivel mundial, que un presidente condone la deuda propia que tiene con el Estado. Y esto, lo peor, es que en esta caída que está teniendo el gobierno de Macri, está arrastrando no solo a lo que ya sabemos que ha sido una constante en los últimos tiempos, lo que son los medios de comunicación jugando económicamente y políticamente, sino que lo que estamos perdiendo en este momento y arrastrando en esta decadencia del gobierno macrista es a la justicia. Y si perdemos a la justicia, estamos todos los argentinos en un grave problema. Muchísimas gracias, Jorge. Les recordamos a todos los oyentes que estábamos en comunicación con nuestro columnista político, con Jorge Dercos.